Buenos días, señores estudiantes. Soy José Lara y estoy asignado a la cátedra de neurología de este grupo con ustedes. Deseo que se encuentren bien a pesar de las circunstancias pandémicas que estamos viviendo. Bueno, en este primer encuentro de este primer tema vamos a hablar acerca de la filogenia y ontogenia del sistema nervioso central. Es una clase un poco rápida, pero que es importante porque va a repercutir lógicamente en la enseñanza más avanzada. Hablar de filogenia no es otra cosa que estudiar el proceso evolutivo de las diferentes especies vivientes, ¿ya? Desde los elementos más simples, como son los elementos monocelulares, es decir, los protozoos, y avanzar y llegar hasta el cerebro humano en su máxima expresión, aquel que se entiende completamente desarrollado. Desde ese elemento básico unicelular protozoo hasta ese elemento de máxima evolución que es el cerebro del hombre, este proceso implica una serie de cambios, pero vale la pena señalar un elemento de transición entre lo que desde ahí, de ese elemento llamado Amphioxus y que pertenece a la familia de los cordados, desde ahí hasta antes de este proceso, antes del Amphioxus en este proceso, y de ahí del Amphioxus o cordado hasta llegar al cerebro del hombre, es una división entre lo que es invertebrados y vertebrados. Aquí estamos viendo los objetivos que vamos a tratar en esta primera charla. Ustedes al término de esta primera exposición, agregado lo que ustedes van a leer, veremos cómo armamos el asunto práctico, pero ustedes habrán de estar en capacidad de reconocer el origen filogenético de las diferentes especies. Ahí dice ontogénico, es filogénico. Identificar los diferentes cambios que se van dando de perfeccionamiento en el sistema nervioso central conforme avanzamos en este proceso evolutivo, con sus transformaciones en las diferentes especies hasta llegar al cerebro humano, como les había dicho. Bueno, ahí tenemos una serie de ejemplos en cuanto a los protozoos. Esta es la filogenia, ¿no? Todo esto aquí es el proceso que se inicia con los elementos unicelulares hasta el ser humano, ¿ya? El elemento más sencillo son los protozoos. Tomamos como ejemplo la ameba, que ustedes saben, las amebas pues tienen sus características propias, se trasladan para conseguir su alimento a expensas de una serie de pseudópodos o falsos pies, ¿no? Prolongaciones de su citoplasma, se acercan o se alejan de los elementos que puedan causarle beneficio o desafecto, ¿no? Este es el elemento más sencillo, es un ejemplo de cómo puede en un ser viviente unicelular o protozoo tener esa capacidad de desplazamiento gracias a los pseudópodos, como dije, pero en él no se encuentra ni siquiera un rudimento del sistema nervioso central, ¿no? Y reaccionan gracias a una capacidad que tienen, que es la irritabilidad, ¿no?
y gracias a eso pues emanan sus pseudópodos o falsos pies, se acercan o se alejan de cualquier otro elemento. Otro ejemplo de los protozoos no puede ser la vorticela. En ella tampoco hay un rudimento del sistema nervioso, pero tiene un tallo contráctil que de manera saltatoria permite también desplazarse. Ustedes pueden ver aquí el desarrollo de la escala filogenética. De aquí para acá veremos los invertebrados, de aquí para acá veremos los vertebrados, y este es el elemento de transición llamado Amphioxus, que pertenece a la familia de los cordados. ¿Ya? En los protozoos, como les estaba diciendo, tenemos como ejemplo la ameba y la vorticela, ¿no? La ameba con los pseudópodos y la vorticela con este tallo contráctil para su desplazamiento. No existe sistema nervioso. Luego ya entramos a los metazoos, es decir, aquellos elementos pluricelulares, ¿no? Y podemos citar nosotros la esponja de mar, ¿no? Aquella que tiene un rudimento del sistema nervioso, ¿no? La medusa, ¿no? La medusa de mar, podríamos hablar de un sistema nervioso de distribución simétrica multilateral. Acá en el antecesor, que es la esponja de mar, podríamos hablar de si se puede llamar un sistema nervioso de distribución difusa, ¿no? En la medusa ya hay una distribución, digamos, ellos tienen pequeños tentáculos por los que se desplaza y permite su desplazamiento, como les dije, ¿no? Avanzando en esta escala filogenética tenemos la estrella de mar, ¿ya? La estrella de mar ahora, sus elementos rudimentarios del sistema nervioso ya lo concentran, ¿no? En un ganglio, se dice pentagonal central, y el cual existen las prolongaciones, ¿no? Prolongaciones, y estaríamos hablando de un sistema simétrico multilateral. Estos son los tipos de distribuciones, ¿no? Pero ya cuando entramos a hablar de los gusanos, ¿no? El primer ejemplo es los platelmintos, los cuales ya tienen una orientación rostro-caudal de su distribución del sistema nervioso. Es un sistema nervioso bilateral porque hay una doble cadena ganglionar que depende de un ganglio mayor situado en la parte cefálica y que permite incluso que el desplazamiento de este elemento tenga ya un direccionamiento, ¿no? Aquí ya nosotros podemos hablar de la presencia de una neurona receptora, una neurona efectora, ¿ya? Receptora, capacidad de receptar los estímulos, la parte sensitiva, y la efectora o motora, que es la que emite una respuesta. Ahora, en los gusanos más desarrollados, como son los anélidos, esta doble cadena que existía antes, ahora se transforma en una sola cadena central, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ya un sistema nervioso central. Desde aquí en adelante hablaremos del sistema nervioso central, ¿no? En el cual ya existe una diferenciación de elementos encargados de
receptar el estímulo, de emitirlos, y existe la metamería, es decir, que hay segmentos que tienen esa capacidad de tener estos elementos de recepción y de emisión de respuestas, ¿no? Que se llama una metámera cada segmento. Ahora es el sistema nervioso central, que depende de una parte cefálica más desarrollada. Y por último entramos a los artrópodos, los insectos, ¿no? Estos dentro de los invertebrados sería un ejemplo de los más desarrollados, pues ellos ya, por ejemplo, tienen una subdivisión bien definida, lo que es cabeza, tronco, extremidades. Hay una serie de elementos que le permiten distinguir a gran distancia. El hecho que tengan que volar, necesitan de elementos que se encarguen del equilibrio, ¿ya? Entonces hay los llamados telereceptores que permiten una mejor autonomía, de esto es el mejor desplazamiento, ¿ya? Y por lo tanto un mejor desarrollo del sistema nervioso central. Y llegamos finalmente, como les dije, a este elemento de transición. Todo lo que vimos hasta ahora era en invertebrados, ahora estamos hablando de un elemento de transición entre los invertebrados y vertebrados. Es el Amphioxus, pertenece a la familia de los cordados. ¿Cordados por qué? Porque tiene un elemento mesenquimatoso dorsal, pero ventral, al llamado sistema nervioso central, que es esta acá, ¿ya? La notocorda es un elemento mesenquimatoso, como dije, que será el encargado de dar lugar a la formación de lo que son los cuerpos vertebrales, la columna vertebral y el cráneo, que envolverá a manera de protección al sistema nervioso central. Hay ciertos elementos de la vía digestiva, etcétera, rudimentarios, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que el Amphioxus es un elemento de transición entre vertebrados e invertebrados que pertenece a la familia de los cordados. De aquí en adelante hablaremos del filo de los cordados, a la cual los humanos pertenecemos. Nosotros pertenecemos al filo de los cordados porque tenemos columna vertebral, tenemos cráneo, que se desarrolló a partir de la notocorda. Bueno, compañeros, siguiendo con este proceso evolutivo, después del Amphioxus vienen los vertebrados. En cuanto a los vertebrados, pues ya en la práctica veremos que ponemos como ejemplo los plagióstomos. Los plagióstomos, un ejemplo, el Squalus acanthians, el tiburón, ¿no? Nosotros veremos que existen ciertas vesículas ya a nivel encefálico que están más desarrolladas que otras, dependiendo de la necesidad que ellos tengan para adquirir su pareja sexual, su alimentación, etc. Y lógicamente el tiburón tiene, por ejemplo, un gran desarrollo de su sistema olfatorio para distinguir su presa, ¿no? Y ustedes verán cómo de una vesícula anterior sale un elemento que es el bulbo olfatorio para poder cumplir con esta función. Enseguida veremos los anfibios, aquellos que tienen capacidad para vivir tanto en el agua como en la tierra, y comienzan a distinguirse el desarrollo de otras vesículas, ¿no? A predominancia de otras, ¿no? Como son, por ejemplo, los lóbulos ópticos, ¿no? Hasta que finalmente tenemos otra representación de los vertebrados en las aves, aquellas que vuelan, necesitan de equilibrio. El cóndor, por ejemplo, necesita un gran equilibrio y distinguir su presa desde mucha distancia. Por lo tanto, los lóbulos ópticos encargados de esta capacidad para ver a distancia estarán más desarrollados que otros,
así como también el cerebelo, que es aquel que le va a dar su capacidad para desplazarse en una alta calidad de movimiento y de equilibrio en el vuelo. Y de ahí pues vendrá el sistema nervioso central del humano. En cuanto al sistema nervioso central del humano, pues tiene un proceso que ya corresponde, que ustedes lo verán en la parte embriológica, ¿ya? Y la ontogenia no es otra cosa que el desarrollo desde la fecundación hasta el nacimiento del individuo, ¿no? Y su desarrollo de su cerebro hasta la parte adulta. Esa es la ontogenia. Lo que vimos antes de llegar al sistema nervioso central del hombre, pues era la filogenia. Ahora estamos hablando de la ontogenia. El cerebro, debo de decirles que pasa por diferentes etapas de su desarrollo embriológico. ¿Ya? Se desarrolla el sistema nervioso central a partir de la capa ectodérmica. De las tres capas embriológicas, la más externa, el ectodermo, es a partir de la cual se va a desarrollar el sistema nervioso central. Pasará por los estadios de placa, después se forma un surco en la parte central, ¿no? Entonces ese es el surco neural. Como ustedes pueden ver, esta es la placa ectodérmica, este es el surco que se está formando aquí y comienza a elevarse esta zona que se llamarán las crestas neurales. Estas crestas neurales se aproximan, ¿ya? El surco se pronuncia más hasta que finalmente se forma un tubo, ¿no? Que es el tubo neural. Desde este momento, estamos hablando nosotros a finales de la tercera semana de desarrollo embrionario, podemos decir que se dan estos cambios desde la placa hasta el tubo neural. Por lo tanto, en adelante, el sistema nervioso central tendrá una característica tubular, es decir, formado por paredes de tejido y en el centro una cavidad que ya veremos estará ocupada por líquido cefalorraquídeo en los llamados los ventrículos del cerebro. ¿Qué me interesa de esto? Que tengan presente las diferentes etapas de placa, que las crestas neurales, que se forma el tubo neural, ¿ya? Y más o menos es a partir de finales de la tercera semana del desarrollo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Esta es una vista superior de este proceso, ¿ya? Este es la placa, el surco y aquí ya el tubo neural, ¿no? Ustedes ven aquí la placa, ¿ya? Cómo se va dando las diferentes cierres en las llamadas somitas. Y una vez que se cierra, está formado el tubo, entonces el sistema nervioso pasará por un estadio de 3 vesículas, que adelante hacia atrás el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, hacia abajo ya se continúa con la médula espinal, ¿ya? Y después se van a subdividir embriológicamente tanto la vesícula anterior como la vesícula posterior en otras 2 vesículas. Y estaremos hablando de un estadio de 5 vesículas. ¿Ya? Esta es la fase de 5 vesículas en la que el prosencéfalo se va a subdividir en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo conserva su nominación estructural, ¿ya? Y el metencéfalo, que en la parte rostral
Pero, y el rombencéfalo con su parte rostral se llamará metencéfalo y la parte caudal mielencéfalo, y acá la médula espinal. Esta es una distribución. Vean usted cómo el encéfalo se divide en cerebro y tronco encefálico. El cerebro a su vez se divide en telencéfalo y diencéfalo. El tronco encefálico se dividirá en mesencéfalo y rombencéfalo. El rombencéfalo, el metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo dará origen al puente cerebelo y el mielencéfalo a la médula en este caso dice, pero más hablamos de bulbo raquídeo, ¿no? Aquí vemos el periodo de 3 vesículas, cómo se van subdividiendo. Periodo de 5 vesículas. Ya el encéfalo totalmente desarrollado. Periodo de 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no sufre subdivisión, el rombencéfalo, el metencéfalo y diencéfalo. Y hacia abajo la médula espinal. ¿Ya? Cuando se desarrolla el tubo neural, en la parte más rostral queda un agujero. Y también en la parte más caudal queda otro agujero, que son los neuroporos anteriores y neuroporos posteriores. Ambos tienen que cerrarse. El neuroporo anterior habrá de cerrarse con una estructura, una lámina fina que se va a conservar hasta la vida adulta, ¿ya? Que es la lámina terminalis. Cuando la lámina terminal no sufre un cierre adecuado en su momento, puede dar origen a la formación de la anencefalia, como en este caso, ¿no? Y cuando el problema es de una falta de cierre del neuroporo posterior, se originará la llamada espina bífida, ¿ya? O meningocele o mielomeningocele. El neuroporo anterior debe cerrarse a los 23 días de desarrollo embrionario y el neuroporo posterior se cerrará a los 25 días de desarrollo embrionario. Bueno, muchas gracias por hoy. Seguiremos hablando.